¿Cómo encaja Marcus Smart en Los Ángeles Lakers? Hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta aquí, en Gigantes del Básquet. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet. La NBA no nos da un solo respiro, ni siquiera un domingo del mes de julio. ¿Por qué? Porque Los Ángeles Lakers se han hecho con Marcus Smart, el exjugador de los Boston Celtics, mejor defensor del año en la temporada 2021-2022, ha sido cortado por los Washington Wizards y firmará cuando se libere de los waivers con Los Ángeles Lakers. Una operación de un gran valor para la franquicia angelina, que además consigue a Marcus Smart por un precio realmente bajo. Marcus Smart va a firmar por la excepción bianual que tenían los angelinos. Esto se traduce en que Marcus Smart va a firmar por un contrato de alrededor de unos 10,5 millones de dólares, no 11, como había reportado Shams Charania, sino 10,5. La información en primera instancia fue dada por Mark Stein e instantes después, bueno, prácticamente un minuto y pico después, Shams Charania fue quien replicó la información. Marcus Smart ha sido cortado, como decía, por los Washington Wizards. En los días previos, el agente del jugador pidió permiso a la franquicia para poder explorar situaciones post-corte y empezar a hablar con los equipos. Y Los Ángeles Lakers fueron el conjunto que finalmente convenció a Marcus Smart de unir fuerzas. Y aquí, según reportó Mark Stein, tuvo bastante que ver Luka Doncic, que ha sido el principal encargado de reclutar al jugador al exjugador de los Washington Wizards para que se uniese a Los Ángeles Lakers. Como digo, firma por 2 años y 10,5 millones, con esa excepción bianual. Y los Lakers ahora mismo necesitan, para hacer oficial esta operación, necesitan cortar a un jugador. Lo primero porque estarían por encima del primer apron, y lo segundo porque tendrían más de 15 fichas, por tanto en algún momento tendrían que cortar a uno. En ese sentido hay que mirar, yo creo, que a Jordan Goodwin, que tiene apenas $25,000 garantizados de su contrato, aunque tampoco es descartable la presencia, o el corte más bien, de Shake Milton, que cobra prácticamente lo mismo. Veremos si antes realizan un traspaso para liberarse de esos salarios, pero me parecería bastante extraño que puedan deshacerse de cualquiera de estos dos nombres, porque son bastante sustituibles, son jugadores de fondo de rotación, y esos millones que les pueden restar de pagarles, o que se les pueden quedar de dinero muerto, no es un gran precio a pagar para poder adquirir a cambio a Marcus Smart. Un Marcus Smart que a mí personalmente la primera impresión que me dejó esta operación es de ilusión. Es un jugador que a mí me ha gustado mucho a lo largo de toda su carrera, que también he tenido mis dudas, también he tenido mis puntos en contra de su juego, de su manera de ser, o su manera de entender el baloncesto, pero que creo que viene a sumar bastante y encaja bastante bien en estos Ángeles Lakers. No obstante, y una vez ya pasado los breves instantes de hype y de ilusión que puede generar esta operación, llega la realidad. La realidad es que es un jugador extremadamente propenso a las lesiones, y este va a ser el principal punto a tener en cuenta con Marcus Smart a lo largo de toda su trayectoria en Los Ángeles Lakers, y especialmente durante los primeros meses de competición, donde probablemente los angelinos lleguen con unas expectativas alrededor suyo muy altas, porque tienen a LeBron James, tienen a Luka Doncic, han incorporado a DeAndre Ayton y ahora suman al mencionado Marcus Smart. Me parece un gran fichaje, como digo, pero estamos hablando de un jugador que que ha jugado 54 partidos en las dos últimas temporadas entre Memphis Grizzlies y los Washington Wizards. Que sí que es cierto que en la primera temporada de los Memphis Grizzlies su lesión, o su suma de múltiples lesiones, se debió también a una situación extrema en el equipo de Tennessee, que estuvieron una plaga de lesiones tremenda y se vieron obligados a jugar con un montón de jugadores, un número récord si no me equivoco en esa ocasión, pero las lesiones que ha tenido no han sido no han revestido gran gravedad, valga la redundancia, porque han sido tobillo, rodilla, dedos también. Bueno, también tuvo una lesión o un accidente doméstico durante un viaje en hotel en 2018, donde casi se fastidia una mano y pone en riesgo toda su carrera, más alguna que otra enfermedad. Pero bueno, ya en 2015 Danny Ainge dijo a la prensa que, pese a su juventud en ese momento, en el año 2015, Marcus Smart era un jugador realmente propenso a tener lesiones, y eso, pues en cierta medida, condiciona muchísimo el perfil del que estamos hablando. Un jugador que destaca muchísimo a nivel defensivo, que puede poner el balón en el suelo, que puede lanzar desde la larga distancia, aunque no sea un grandísimo tirador. Luego entraremos a valorar ese tipo de cuestiones, pero que creo que
va a ser un punto bastante a tener en cuenta y que JJ Redick va a tener que encontrar el equilibrio adecuado para poder explotar de la manera correcta a Marcus Smart sin que eso acabe repercutiendo en el rendimiento o en la situación del conjunto angelino cuando lleguen los playoffs, que va a ser la verdadera vara de medir de este equipo. Digo que se ha perdido bastantes partidos en estas 2 últimas temporadas, pero sí que es cierto que desde que fue traspasado de los Grizzlies a los Washington Wizards el pasado mes de febrero, Marcus Smart jugó la mayor parte de los partidos. Jugó 15 de 31 posibles. También es cierto que los equipos que están en este tipo de situaciones no suelen darle tantos minutos ni tantos partidos a jugadores veteranos. Lo primero porque les interesa perder, lo segundo porque tampoco tiene mucho valor ofrecerles esos minutos a jugadores veteranos que probablemente vayas a cortar o que vayas a traspasar en cuanto se les abra la oportunidad en el mercado de traspasos. En ese tiempo en los Washington Wizards promedió 9,3 puntos, 1,1 robos y un 39,2% en triples, como digo, en unos malos Washington Wizards en apenas 18 minutos de juego. Números bastante positivos dadas las circunstancias, donde también se encuentra Chris Middleton y otros tantos jugadores que, bueno, ahora los Wizards, pues ya habrá tiempo de hablar de los Wizards, que tengo bastante ganas de hablar de ellos porque me parece bastante interesante lo que están haciendo, pero bueno, no es el tema de hoy. Vamos a hablar de cómo encaja Marcus Smart en estos Ángeles Lakers. Como digo, me parece un grandísimo movimiento desde los despachos, desde el punto de vista de no has tenido que entregar nada para hacerte con un jugador por el cual anteriormente se han pagado bastante para poder hacerse con él a través de un traspaso. Es un jugador en declive, físicamente, pero sigue siendo un jugador muy, muy aprovechable. Y que si consigues exprimirle lo poco que le queda en el tanque durante 1 o 2 temporadas, ya merece la pena, ya está completamente amortizada esta operación. Y creo que los Lakers lo han hecho muy bien y esto se une a un verano bastante interesante desde el punto de vista de la gerencia angelina con Rob Pelinka al frente, que pues bueno, no han tenido que entregar ningún activo para hacerse ni con Jake LaRavia, ni con DeAndre Ayton, ni con el mencionado Marcus Smart. Simplemente, pues en el caso de Smart van a tener que cortar a Jordan Goodwin o bien a Shake Milton, 2 jugadores que, insisto, no estaban ya en rotación. Jordan Goodwin jugó unos cuantos minutos en playoffs, pero tampoco es que vayan a morirse por no tener al bueno de Goodwin en la plantilla. Bien, para empezar, la figura de Marcus Smart les da un jugador que es un base puro, algo que hasta este momento no tenían. Tienen jugadores que pueden organizar muy bien el juego y que en la práctica son directores, como son LeBron, como son Luka Doncic. Jugadores que pueden poner el balón en el suelo y pueden hacerte esas funciones de combo como son Gabe Vincent y especialmente Austin Reeves, pero no tenían a ese base puro que precisaban en ese momento y que en cierta medida se echó muchísimo de menos en algunos tramos, tanto de playoffs como de la segunda mitad de la temporada pasada, cuando ya, bueno, en definitiva también se decidieron de D'Angelo Russell, que tampoco es un base puro. Ojo, también estamos hablando de un jugador que es muy bueno a nivel defensivo, que eleva enormemente el suelo de un equipo en ese apartado del juego. Y ojo, y este es un punto importante, Marcus Smart no es un stopper individual, sino que es un fantástico jugador de defensa colectiva. ¿Qué significa esto? Que Marcus Smart brilla en situaciones de ayuda, interpretando cómo rota el ataque rival, cómo se está moviendo la ofensiva del oponente y cómo puede conseguir limitar su efecto o bien reducir la capacidad que tienen estos de poder desarrollar una ofensiva de manera eficiente. Ahí está la gracia de un jugador como Marcus Smart, que eleva muchísimo el suelo defensivo de un equipo. Además, pues bueno, los intangibles que ya hemos visto a lo largo de toda su carrera en los Boston Celtics, especialmente un jugador que se lanza por cualquier balón dividido, que esperemos que Los Ángeles Lakers no lo siga realizando por el bien de su salud y por el bien de su continuidad en la plantilla. Pero bueno, más allá de esto, creo que la clave de su perfil es la interpretación, es la inteligencia que tiene para aplicarla en el apartado defensivo, para leer líneas de pase, para rotar, para organizar, para anticiparse a cómo va a desarrollarse el juego del otro equipo. Mientras tanto, en ataque es un jugador que a mí personalmente no me gusta. Es alguien realmente muy irregular, que toma muy malas decisiones con el balón, a pesar de que pueda poner el balón en el suelo, que pueda dividir, que pueda jugar un bloque directo, que pueda entrar a canasta en 1 contra 1. No es un jugador de mi agrado en ese sentido y los últimos años, ya fuese en Boston o ya especialmente en el caso en Memphis y en Washington, ha sido un jugador muy poco fiable, ya sea desde la larga distancia, como digo, también penetrando a canasta. Para que os hagáis una idea, he destacado también los datos de triple traspase y en catch and shoot. En 2025
2025 lanzó al 34,3%, 2024 34%, 2023 34,4%, 2022 35,2%, que fue la última campaña en los Boston Celtics. Mientras que, como os digo, finalizando cerca del aro tampoco es una auténtica maravilla. En el aro promedió la pasada temporada un 65% y en el área restringida un 35%. En 2024 un 65% en el aro y un 56% en el área restringida. Y por último, en la temporada 2022-2023 un 64% en el aro y un 41% de acierto en el área restringida. No obstante, y como digo, es un buen organizador, es un base puro, es alguien que va a darle mucha mayor consistencia a las rotaciones de los Lakers en general, ya sea con Luka y LeBron, ya sea con cualquiera de los dos de manera separada, o simplemente para darles descanso tanto a Luka como a LeBron y que éste pueda unir fuerzas bien con Austin Reeves. Esto nos lleva a un punto importante y es cómo queda la rotación de los Lakers, y aquí yo tengo bastantes dudas. Y creo que es un entretenido debate, porque a mí me parece que Marcus Smart debe ser titular, al igual que debe serlo Dalton Knecht. ¿Por qué digo esto? Porque, y creo que no deberíais llevaros muchas de la gente que pueda estar en desacuerdo con lo que voy a decir, por lo que veamos en una Summer League. Una liga de verano nunca debe condicionar en ninguna medida el valor de un jugador que ya tiene una temporada de recorrido en la NBA, más cuando estamos hablando de un perfil como Dalton Knecht, que es un tirador puro. No puedes esperar que Dalton Knecht se convierta en Klay Thompson, alguien que pueda lanzar por encima del 45% en triples tras bote, por encima del 45% en triples en catch and shoot, y que llegue a la Summer League y sea capaz de promediar un 20-25 puntos. Es impensable ese tipo de situaciones. Y esto tiene que ver más con el hecho de que Dalton Knecht juega a los Lakers que con el propio perfil del jugador, con las expectativas que se tienen de él respecto de la realidad objetiva de un jugador como él. Yo creo que es un fantástico tirador, que tiene que seguir mejorando, es alguien ya veterano pese al poco tiempo que lleva en la NBA, pero creo que un perfil como el suyo encaja muy bien ahora mismo en esta estructura de plantilla. Para mí en el 1 tiene que estar Smart, en el 2 tiene que estar Knecht, en el 3 tiene que estar Luka, en el 4 tiene que estar LeBron y en el 5 tiene que estar DeAndre Ayton. ¿Por qué muevo a Austin Reeves y a Rui Hachimura al banquillo? Porque creo que les puede dar mucha más consistencia en las rotaciones y a la manera de contrarrestar a la propuesta del equipo rival. Y creo que, bueno, podemos tener dudas y podemos debatir si Rui Hachimura debería estar en el puesto de Dalton Knecht o no. Sobre esto, pues bueno, puedo estar de acuerdo y creo que puede ser, insisto, un debate bastante interesante y algo que en JJ Redick a lo largo de la temporada vaya a probar en diferentes momentos. Pero como digo, creo que Rui Hachimura y sobre todo en el caso de Austin Reeves les van a dar mucho más a los Lakers saliendo desde el banquillo y atacando contra las segundas unidades del otro equipo que partiendo desde el quinteto titular. Lo vimos durante estos últimos playoffs donde los Lakers no pudieron contra unos Minnesota Timberwolves que eran mucho más profundos, que tenían muchos más activos en la segunda unidad, y esa fue un poco la gracia y la razón por la cual los angelinos acabaron siendo superados de manera tan contundente por el conjunto de Minnesota. Como digo, también hay otro escenario donde podamos mantener la misma rotación que vimos en playoffs, con Reeves, Doncic, LeBron, Hachimura, y en este caso de DeAndre Ayton en el puesto de 5 en caso de Jackson Hayes, pero creo que les va a generar muchos más problemas que beneficios, porque si pones a Hachimura en el quinteto titular vas a obligar tanto a Luka como a LeBron a defender a jugadores mucho más rápidos y mucho más veloces que ellos en defensa, y que creo que no les va a sumar tanto, porque lo que puede darles en ese escenario Rui Hachimura, que es rebote y tiro exterior, lo puedes contrarrestar un poquito con el triple que te va a dar Dalton Knecht y con la mejoría en el rebote defensivo que ya tienes con DeAndre Ayton, así como evidentemente con Luka y con LeBron James al lado. Para playoffs será otra película, será otro escenario, pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a esa situación, pero por el momento, para mí, Smart y Dalton Knecht deben ser titulares. De nuevo, esto es un debate bastante fútil porque no importa en absoluto quién sea titular en la NBA más que para los jugadores. Lo único importante es quién cierra el partido y cuál es la rotación final. Pero bueno, creo que es una cosa que mucha gente se puede plantear. Bien, me parece, y para ir cerrando un poco esta cuestión, creo que Smart lo vas a necesitar sano cuando llegue la postemporada, cuando llegue el momento importante, porque es donde va a ser la vara de medir de estos Lakers, y si lo explotas mucho durante la fase regular, vas a necesitarlo y vas a echarlo muchísimo de menos en playoffs. Tienen que cuidarlo, tienen que protegerlo muchísimo, y vamos a tener que esperar una gran versión de Austin Reeves, si no sale traspasado en los próximos meses, de cara a ver si estos Lakers tienen lo necesario para ser aspirantes. Pero bueno, como decía,
Me parece que los Lakers han mejorado muchísimo respecto de la temporada pasada solamente en cuestión de rotación. Ahora es un equipo mucho más equilibrado, cosa que anteriormente no era así. Y que si nos dicen en el mes de abril o mayo, cuando terminó la temporada del conjunto angelino, que los Lakers iban a conseguir a DeAndre Ayton, Marcus Smart y Jay Larabia sin entregar ni siquiera ningún activo, yo creo que todo el mundo podría estar contento. Cualquier aficionado a los Lakers va a dar, se da por hecho. Creo que ha hecho un gran trabajo Rob Pelinka, lo cual no es habitual en él, y que, pues bueno, nos deja una rotación, como digo, de LeBron James, Luka, Smart, Reeves, Hachimura, Ayton, Canet, Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jake Larabia, Jackson Hayes. Es que no van a ser aspirantes al año ahora mismo, pero me parece un equipo realmente equilibrado, me parece un equipo bastante coherente y que encaja muy bien tanto con Luka como con LeBron, que pone bastante remedio a los problemas que habían tenido durante toda la temporada pasada, tanto antes del traspaso de Luka Doncic y Anthony Davis, como posteriormente, y creo que con esto JJ Redick puede hacer muchas más cosas y puede llevar el equipo a un nivel, yo creo que bastante mejor de lo visto anteriormente. Igual no terminan terceros como esta pasada temporada en fase regular, pero probablemente el resultado o el rendimiento o la sensación general será mucho mejor. Y claro, todo esto parte de la decisión de no renovar a Dorian Finney-Smith, porque eso abrió los 14 millones y pico que permitió posteriormente bajar del primer apron, tener la posibilidad de utilizar la excepción de nivel medio para equipos en impuesto de lujo, que es lo que te permitió firmar a Jake Larabia y a DeAndre Ayton, y así como tener la excepción bianual, que es con la que has firmado a Marcus Smart. Los Lakers van a estar por debajo del primer apron del impuesto de lujo, lo cual les da mayor flexibilidad y, como digo, todo esto sin utilizar ningún activo de los que tenían disponibles a futuro. Me parece una muy buena gestión, un gran trabajo por parte de la gerencia de Los Ángeles Lakers y a ver cómo termina de verse esto sobre la cancha, porque es lo único importante y lo que más a mí personalmente me intriga. Por otro lado, y ya para cerrar, Marcus Smart va a ser el 42º, el jugador número 42 en la historia de la NBA en vestir la camiseta de los Celtics y en vestir la camiseta de Los Ángeles Lakers, que bueno, es un detalle y un datito que tengo aquí, pero bueno, personalmente ya os digo, me gusta este movimiento, tengo bastantes dudas, no obstante, Marcus Smart me complace, pero tema lesiones, tema encaje, tema toma de decisiones del ex de los Boston Celtics, está ahí, así que veremos cómo queda, cómo resulta toda esta operación y sobre todo, dejadme vuestra opinión en comentarios de cómo encaja, de cómo veis el movimiento, de qué creéis que les falta a estos Ángeles Lakers. Y como siempre, aquí en Gigantes os leeremos. Recordad, suscribiros si no lo estáis, dejarnos un like y seguir atentos a todo lo que hacemos aquí en el canal, porque estamos cubriendo toda la actividad de la NBA y del baloncesto en general. Yo hoy tenía, por ejemplo, pensado hacer o preparar más bien un vídeo del Real Madrid y hacer un par de artículos que tenía pendientes, pero la actualidad manda y Marcus Smart era el tema del día. Así que aquí tenéis el vídeo para que os lo disfrutéis este domingo. Yo estoy grabando a las 9:30 de la mañana, así que voy. Yo me despido, Sergio Laveral, un saludo y hasta la próxima. Chao.